Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Hola, buen día. Al final parece que no fue tan paro el paro. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿No? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe. Bien, bien. Buen día, profesor. Soy Bexabel. Sí, se ¿Qué escucha tal? Buen perfecto. día. Bueno, esperamos un ratito que todavía somos pocos. Bueno, Eh, con el grupo de ustedes nos había faltado gastro, no habíamos terminado de ver gastro, ¿puede ser? profe, lo vimos todo. Ajá. Entonces comenzamos antimicrobianos. Ahí me escuchan, ¿no? Sí. Sí, profe, se escucha bien. Ahora voy a poner el micrófono a ver si me escuchan con el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, llegamos a la última clase. La próxima semana el parcial y se acabó la materia, se acabó el cuatrimestre, seguramente ya para varios de ustedes. Bueno, aún somos demasiado pocos.
¿Ya acabaron alguna materia? Todavía. No, todavía no, profe. Profe, ¿será que vieron tarde el mensaje? Porque yo lo vi de casualidad el mensaje de que daba virtual. Si no agarraba el celular, yo estaba ahora en la UNAJ. Ajá. Sí, es probable. Lo que pasa es que ayer yo estaba trabajando cuando me enteré de que era casi seguro que iba a haber paro total de colectivos, que al final creo que, bueno, acá en La Plata, yo vivo en La Plata y tuve que llevar, yo salí a las 12 y pico de la noche del trabajo, así que tuve que llevar a algunas compañeras porque en la noche acá, por lo menos en La Plata, no hubo colectivos en la madrugada. No sé si después se ha arreglado el tema, pero tuve que llevar a algunas compañeras a la casa porque no tenían cómo llegar al colectivo y así hicimos los que teníamos vehículos. Y bueno, y todo se mandó a última hora. Así que es probable que, sí, es probable que algunos compañeros, compañeras no hayan podido tener el mensaje. Espero que, bueno, cuando vean, si es que van al instituto y vean que no hay prácticamente nadie allá, aunque se supone que se podría, aunque tarde se podrían haber enterado, porque supongo que todos están en el grupo de WhatsApp. No sé, se me ocurre a mí. Sí, sí, profe, estamos. Claro, entonces, bueno, de última lo verán desde el celular en el instituto. No es un tema largo el que vamos a ver hoy. No sé si vamos a alcanzar a ver la parte de tóxico, que era lo único que nos faltaría, antimicrobianos y toxicología. Es largo, pero no es difícil de entender. Sí, el tema es largo y muchos nombres nuevos de medicamentos nuevos, pero en general no es un tema muy complicado para entender como los primeros temas de la materia. Así que en el peor de los casos, el que no puede estar en Zoom, bueno, va a tener que darle una lectura o charlar con alguno de ustedes que estuvo en clase. Bueno, vamos a comenzar porque me parece que por ahora no vamos a tener algún otro participante. Todos ingresaron, somos 16, somos pocos. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver este tema antimicrobianos. Cuando hablamos de antimicrobianos, estamos hablando de sustancias que alteran el desarrollo y el crecimiento de microorganismos, ¿no? Los antimicrobianos son el segundo grupo de fármacos, como grupo, ¿no? El segundo grupo de fármacos más utilizado en la farmacología, ¿no? Después de los AINES, que es un grupo muy grande, vienen los antimicrobianos como grupos. Están ahí peleando entre los dos el primer lugar. Cuando hablamos de antimicrobianos estamos haciendo referencia, ¿no?, a todo un grupo muy grande de microorganismos. Estamos hablando antimicrobianos, microbios. Cuando hablamos de microbios, ustedes ya llevaron parasitología, micro y parásito. Cuando hablamos de microorganismos estamos haciendo referencias a bacterias, virus, ¿no?, parásitos y el reino fungi, ¿no? Así que cuando hablamos de antimicrobianos, estamos hablando de una serie de sustancias que justamente van a actuar sobre este tipo de microorganismos. Y dentro del grupo de antimicrobianos, que es un grupo, como les digo, muy grande, el grupo más grande de antimicrobianos son los antibacterianos. El subgrupo más grande son los antibacterianos, dado que en general son las bacterias las que más comprometen la salud de la población, ¿no?, en todo el mundo. Así que el grupo antibacterianos es un grupo grandísimo. De ese grupo de antibacterianos, que en general vamos a hacer casi referencia exclusiva al grupo antibacteriano, solamente vamos a ver en esta clase antibacterianos y un grupo muy reducido, los que más utilizamos en medicina como fármaco, y vamos a ver un solo medicamento que corresponde a otro grupo, que es antimicótico, es un antifúngico sistémico. Después no vamos a ver antiparasitarios en esta clase y tampoco antivirales. Algunas cuestiones que tienen que ver con
con características, ¿no? 25, la cuarta parte de la población alguna vez por lo menos ha recibido un antimicrobiano. De ellos, en general, los que más utilizan, los grupos que más utilizan antimicrobianos son justamente los que están a los extremos de la vida, ¿no? Por un lado, el paciente pediátrico, ¿no? Y los pacientes adultos mayores. En ambos extremos de la vida está casi arraigado el uso de antimicrobianos, porque son las dos etapas de la vida que incluyen poblaciones de riesgo, en donde las infecciones por microorganismos es bastante frecuente y es la que causa mayor daño. En la juventud, o en la adultez, tal vez mucho de lo que significa el sistema inmunológico es suficiente para frenar el comienzo, el inicio de alguna patología, cosa que por ahí en el paciente pediátrico que no tiene todavía en muchos casos el sistema inmune completamente desarrollado, y en el adulto que tiene el sistema inmune que ya está en declive, no pueden hacer por sí solos frente a muchos problemas, infecciones ocasionadas por microorganismos. Entonces ahí entran a jugar los antimicrobianos, que es es la ayuda, ¿no? Justamente para hacer frente a estos problemas de salud. Ahora, del consumo total de antimicrobianos, hablando en general, ¿no? De todos los grupos de antimicrobianos, se establece que alrededor de la tercera parte de antimicrobianos utilizados en todo el mundo, no, porque no es un problema solamente nuestro, es por automedicación. Todos, absolutamente todos los antimicrobianos requieren de prescripción médica. Todos los antimicrobianos requieren de prescripción médica. Sin embargo, ¿sí? Se produce mucho el problema de automedicación. A ver, si yo pregunto en este momento a los que están presentes acá en el Zoom, ¿cuántos de ustedes alguna vez no fueron a la farmacia y compraron un antibiótico? ¿Para ustedes o para un tercero, para alguien de la familia? Y seguramente más de uno va a levantar la mano y va a decir, si yo consumí, fui a la farmacia y en la farmacia me vendieron un antimicrobiano, un antibiótico, que es el más común. Amoxicilina clavulánico, amoxidal dúo o amoxidal, ¿no? Se supone para que me vendan ese producto en la farmacia tengo que ir con una prescripción médica, con una receta médica. Sin embargo, es normal ir a la farmacia y comprar este tipo de medicamentos, ¿no? Otra característica del consumo de antimicrobianos es el incumplimiento en general del tratamiento, ¿no? O sea, sabemos todos ustedes que si, a ver, si yo tengo dolor, tomo un analgésico y tal vez con la dosis, una sola dosis, es suficiente. Con los antimicrobianos no, y sobre todo con los antibacterianos requiero de todo un protocolo de tratamiento que incluye en general varios días de tratamiento y en algunos casos particulares muchos días de tratamiento. Bueno, hay más de una tercera parte de la población que consume antimicrobianos, ¿sí? Y estoy hablando acá tal vez de los que, tal vez no, estoy hablando acá de los pacientes que consumen antimicrobianos bajo prescripción. Bueno, de esa gente, más de la tercera parte de esa población incumple el tratamiento. Incumplir el tratamiento es no adherirse estrictamente a lo que el médico indica respecto al tratamiento antibiótico, si hablamos de antibacteriano. O sea, hay un uso inadecuado del fármaco. Y si hay un uso inadecuado del fármaco, es incumplir el tratamiento. ¿Qué podemos entender por incumplimiento, uso inadecuado del fármaco? No cumplir los días de tratamiento, no ceñirse, no cumplir con los horarios de toma del fármaco, no tomar, ¿no? La cantidad indicada del fármaco, acortar los días de tratamiento, alargar los días de tratamiento por si acaso, ¿no? El médico indica 7 días de tratamiento y como me sobran comprimidos, me tomo 10 días del fármaco, ¿no? Todo eso, ¿sí? Es incumplimiento del tratamiento. Y todas estas situaciones, cuando un paciente bajo prescripción tiene que consumir fármacos de este tipo e incumple el tratamiento, lo que genera es, bueno,
en principio, ¿no? Aumentar la resistencia bacteriana, que de eso vamos a hablar en un ratito. Aumentar la resistencia bacteriana, hacer de que muchas bacterias que antes eran sensibles, que morían por algún tipo de antibiótico, eso se llama, se dice que son sensibles al antibiótico, a la larga estas bacterias o estos grupos bacterianos generan resistencia, ¿no? Se defiendan de ese tipo de antibióticos, y esos antibióticos que hasta ahora podían eliminarlas, cuando la bacteria adquirió el conocimiento como para generar mecanismos de defensa bacteriana, esos antibióticos ahora no sirven para nada. Eso es un poco lo que tenemos que entender por resistencia bacteriana. Otro problema del incumplimiento, esto por abuso del consumo, es toxicidad del fármaco. En los casos, por ejemplo, que tomo más tiempo el fármaco para estar seguro de que ahora ya no tengo la infección urinaria. O en lugar de que el médico indica, no sé, 2 comprimidos por día, uno cada 12 horas, por si acaso, y para curarme, entre comillas pongo, ¿no? Para curarme más rápido, tomo 4 comprimidos por día, dos comprimidos cada 12 horas. Bueno, todas esas cuestiones también están relacionadas, ¿no? Con la probable toxicidad que causa el fármaco. Y otro, evidentemente, es el aumento de los costos, ¿no? En salud, consumir fármacos de manera inadecuada, por si acaso, o en situaciones que no están indicadas, es aumentar los costos en el sistema de salud. Los principales desafíos. El primero es reconocer si realmente un fármaco es adecuado para el problema de salud que yo tengo. El caso simple, el caso emblemático es si yo tengo una infección viral, o sea, una infección ocasionada por un virus. ¿Es adecuado consumir un antibacteriano? La respuesta es no. Si yo tengo una infección viral, un antibacteriano no hace absolutamente nada. Absolutamente nada, ¿no? Y es lo más frecuente que pasa. A ver, ¿cuántas de ustedes han ido a la farmacia o a algún familiar porque les ardía la garganta, tenían moco, les dolía la garganta cuando tragaban algún alimento, tenían fiebre, y salían de la farmacia con amoxicilina, amoxidal dúo? Esa infección que tenían ustedes, era una infección, sí, era una infección, pero era una infección viral. Casi 100% de los casos, una infección viral, y terminaban comprando un antibacteriano. Gastaban de gusto, porque ese medicamento no hacía absolutamente nada contra el problema de salud que ustedes tenían, ¿no? Otro desafío grande es, bueno, seleccionar el fármaco más adecuado. Si la infección es bacteriana, hay que poner un antibacteriano, hay que indicar un antibacteriano. Ahora, hay que decidir bien, según ciertos criterios que ahora vamos a ver, cuál sería el antibacteriano más adecuado. Más adecuado. Y para eso se tiene en cuenta una serie de variables que el médico otra vez tiene que determinar para poder elegir el antibacteriano más adecuado. Entonces, hay todo un proceso mental que lleva a cabo el médico prescriptor, la médica que prescribe, para seleccionar el antimicrobiano más adecuado. Y esa selección va a depender, ese razonamiento para seleccionar el más adecuado, ese razonamiento va a depender de 3 variables. Una es la variable huésped de este triángulo, la variable huésped. Entonces, el médico, cuando va a indicar un antimicrobiano, hablando de manera general, un antimicrobiano o un antibacteriano de manera particular, primero piensa en la situación de salud, la situación fisiológica del paciente. El huésped es el paciente, ¿no? La edad, cosas que ya hemos visto en farmacodinámica y en farmacocinética, ¿no? A ver, ¿la edad cuenta para indicar un medicamento? O sea, si el médico tiene que elegir, ¿es lo mismo indicar un medicamento a un paciente de 80 años que indicar ese mismo medicamento a una paciente de 40 años? Seguramente que no. La edad es una variable
fundamental, ¿no? Si ponemos el ejemplo, lo mismo da indicar un medicamento a un paciente de 40 años que darle el mismo medicamento a un paciente con el mismo problema de salud, pero que tiene 4 años, seguramente que no. Entonces la edad es una variable importante que tiene que pensar, que tiene que poner en cuenta el médico cuando va a elegir un antibacteriano o un antimicrobiano, hablando de manera general, ¿no? La situación de embarazo tendrá algo que ver, pero por supuesto que tiene que ver la situación de embarazo. Si estoy frente a una mujer embarazada o que se presume estar embarazada, ¿no? O está dando de lactar, ¿sí? El médico tiene que poner en juego esa variable también para elegir el mejor antibacteriano, que no dañe, que no genere daño durante el embarazo si está embarazada, o el antibacteriano más adecuado, el antimicrobiano más adecuado si está dando de lactar, ¿no? Disminuir, para disminuir eh, la posibilidad de daño en el bebé que está, o la bebé que está tomando la leche, ¿no? Está tomando teta. Una cosita, si se corta, entramos con el mismo link. Se va a cortar, no es que si se corta, se va a cortar. Entramos con el mismo link, ¿sí? Otra cosa que pone en juego el médico es el tema de la función renal, que ya hemos machacado ese tema una barbaridad. Entonces, la función renal es una variable importante, por supuesto que es importante, porque va a depender de la función renal. No es lo mismo un riñón sano que va a poder eliminar el fármaco de manera adecuada que un riñón enfermo o un riñón de una persona adulta mayor que va a eliminar el fármaco con cierta dificultad. O no eliminar el fármaco, ¿no? Si tenemos un paciente con una función renal muy mala, va a tener pocas probabilidades, ¿no?, de eliminar eficientemente el fármaco. La función hepática, otra variable que se pone en juego y en donde el médico también tiene que estar a tanto. Entonces, hay muchas variables. La vía de administración más adecuada para ese paciente en particular, la dosis más adecuada para ese paciente en particular, la frecuencia de administración del fármaco. Bueno, todas esas son variables que dependen de la situación de salud del paciente. El estado inmunológico es otra situación, otra variable que se pone en juego. Si vemos el otro vértice del triángulo, tenemos también el médico cuando va a indicar o va a pensar en el mejor fármaco o el fármaco más adecuado, va a estar pensando en el germen. Va a estar pensando en el germen. En función al germen, ¿en qué va a estar pensando? Primero, va a tener que elegir un fármaco que tenga la posibilidad de eliminar el germen que está generando el problema de salud. Eso es obvio, ¿no? Pero a veces no es tan obvio. Otra situación otra variable que va a poner en juego cuando va a elegir el fármaco pensando en el germen es tener la seguridad, no pensar, tener la seguridad que el fármaco que va a elegir va a llegar hasta el lugar donde se está ocasionando el proceso infeccioso. A ver, si yo tengo una infección, ¿no? Tengo una neumonía, ¿sí? Tengo una neumopatía, o sea, tengo una infección en pulmón o en los pulmones, y el médico me indica un fármaco, tiene que estar seguro que el fármaco va a llegar hasta los pulmones para ejercer su efecto. Si yo tengo una infección, no sé, en articulación en mi rodilla derecha, el médico tiene que estar seguro que el fármaco que me va a indicar por vía endovenosa va a llegar hasta la articulación de mi rodilla derecha donde tengo el proceso infeccioso. Si yo tengo un fármaco, perdón, si yo tengo un problema, tengo una infección, no sé, en las meninges, una meningitis, y es una meningitis bacteriana, que son digamos, las más peligrosas, las peligrosas, una meningitis bacteriana. Las meninges son parte, ¿no? Son estructuras que envuelven el sistema nervioso central, entonces el médico tiene que estar seguro que ese fármaco que me está inyectando por vía endovenosa va a llegar hasta las estructuras del sistema nervioso central. Otra cosa que tiene que estar totalmente seguro cuando elige un fármaco pensando en el germen es tener la seguridad de que ese fármaco va a poder eliminar el germen. Es decir, que el germen es sensible al fármaco. Cuando exponemos ese germen al fármaco que eligió el médico, ese fármaco va a tener la capacidad de eliminar el germen. Cuando un fármaco puesto
o cuando una bacteria es expuesta a un fármaco, pueden ocurrir al fármaco adecuado, digo, ¿no? Pueden ocurrir dos cosas. Que el fármaco tenga la capacidad de eliminar, en este caso una bacteria, si es una bacteria, pongo una bacteria y un antibacteriano. El médico eligió este antibacteriano. Entonces, cuando expongo la bacteria a este antibacteriano, el médico puede elegir un antibacteriano que elimine la bacteria, y si este antibacteriano tiene la capacidad de matar, eliminar a la bacteria, se dice que este antibacteriano es bactericida. ¿Bien? La otra posibilidad es que el médico tenga la bacteria identificada y pone un antibacteriano que no tiene la capacidad de matar a la bacteria, de matar a las bacterias. No, o sea, no es un bacteriostático. Este antibacteriano tiene la capacidad de limitar la reproducción de las bacterias. Evita la multiplicación bacteriana. Al evitar la multiplicación bacteriana, imagínense ustedes que yo tengo 10 bacterias que están, estoy haciendo simplemente un ejemplo, no es tan así. Pongo 10 bacterias que son las responsables de una infección respiratoria. O sea, yo tengo una neumonía y esa neumonía está ocasionada por 10 bacterias que comenzaron a multiplicarse. Y las bacterias se multiplican de manera geométrica, no aritmética. O sea, una bacteria se multiplica, da 2 bacterias. 2 bacterias se multiplican, dan 4 bacterias. 4 bacterias se multiplican, dan 16 bacterias. O sea, a partir de una bacteria, en tres reproducciones ya tengo 16. En 5 reproducciones, 16 al cuadrado, o sea, 16 por 16, 252. O sea, en la quinta línea de reproducción, a partir de una bacteria tengo 216. ¿Qué quiero decir con esto? Que las bacterias se multiplican muy rápidamente, y rápidamente a partir de un pool muy reducido de bacterias, después tengo millones de bacterias. Entonces, la otra posibilidad es decir, pongo un antibacteriano que no tenga la capacidad de matar la bacteria, pero tiene la capacidad de limitar la reproducción bacteriana, la multiplicación bacteriana. Entonces, si pongo ese antibacteriano frente a estas bacterias y tiene la capacidad de inhibir la multiplicación bacteriana, entonces estas bacterias no se reproducen más. Las que están y siguen haciendo daño, pero no pueden multiplicarse. Y las bacterias tienen un ciclo vital como tenemos también nosotros. Nacen, entre comillas, no nacen, no se multiplican, crecen y mueren. Entonces, si las bacterias no tienen la capacidad de multiplicarse, va a llegar un momento que esa población bacteriana se muere. Cumple su ciclo vital y se muere. Y como no se tuvo la posibilidad de reproducir, no tuvieron, digamos, descendencia, se frena el proceso infeccioso. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, Sí, esas son dos características, ¿no? de los antibacterianos. O pueden ser bactericidas o pueden ser bacteriostáticos. De alguna u otra manera van a limitar, ¿sí?, el proceso infeccioso cuando es bacteriano. Si el germen, en este caso, si una bacteria no puede ser eliminada por ciertos fármacos que eligió el médico, se dice entonces que la bacteria es resistente a ese fármaco. Es inmune, resistente. Ese fármaco no va a generar ningún daño sobre la bacteria. Al contrario, si exponemos ese germen a un fármaco y ese fármaco elimina o frena la reproducción bacteriana, decimos que ese fármaco es sensible, perdón, esa bacteria es sensible a ese fármaco, ¿sí? Y en la otra esquina nos queda, bueno, hay que elegir un antibacteriano, ¿no? Y ahí, ¿qué va a estar pensando el médico para seleccionar el mejor? El que menos efectos adversos genera en el paciente. Eso es obvio, ¿no? Entonces, si tengo identificada la bacteria y tengo 4 o 5 posibilidades de elegir antibacterianos, o sea, la bacteria es sensible a 4 o 5 antibacterianos que tengo en el mercado actualmente, el médico, entre otras cosas, va a pensar también, bueno, de estas 4 o 5 posibilidades, ¿cuál va a ser el que menos efectos adversos genera en el paciente? Porque la idea es, ¿no? Justamente eso, trabajar sobre el problema de salud generando el menor daño sobre el paciente.
Ahora, entonces, para todo este razonamiento, que no es poco, el médico, a ver, termina por elegir el que debería ser el mejor antibacteriano, ¿no? Hablando de bacterias, porque hablo de bacterias porque dije que es el grupo más grande de antimicrobiano. Esto ya lo dije. Con el tema de resistencia bacteriana, ¿no? Epidemiología de la resistencia, o sea, ¿por qué se genera la resistencia bacteriana? Hablando de resistencia bacteriana puntualmente, ¿no? Hay un